Ora, tu casa en Israel. Antes de empezar la clase de hoy sobre Pirkei Avot, quería comentarles que Kadosh Baruj Hu siempre tiene la habilidad de, en el momento que uno lo necesita, ahí está. Y cuando uno necesita reforzar a veces una idea, Hashem ayuda. El día martes tuvimos la clase de historia y salió el tema de los 166 años de diferencia en la cronología del pueblo de Israel y la mundial, y estuvimos hablando de verdades científicas, verdades de la humanidad y verdades que realmente después se demuestran que de verdad no tenían nada y que estaban equivocadas. Y entonces el tema se derivó hacia la ciencia, hacia la teoría de Darwin, hacia los dinosaurios, hacia muchos otros temas. Y en determinadas sentí aquí dentro del grupo que había alumnos con mucha resistencia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuesta mucho entender que realmente lo que yo aprendí está mal, y lo que me enseñaron está mal, y lo que está escrito en los libros está mal, y lo que dicen los museos está mal, y lo que dicen los científicos está mal. Cuesta mucho creerlo. Y entonces de pronto aceptar simplemente porque llega el rabo, que llega el moré y dice, señores, la Torah dice otra cosa y según nuestro jajamim la cuenta es diferente, entonces uno tiende siempre a pensar que lo que la ciencia dice es lo real, y lo que la Torah dice, quién sabe, puede que sí, puede que no. ¿Y qué es lo que sucedió? En definitiva, yo les decía que les comenté cómo la ciencia ha reconocido muchas veces errores, y que si bien ahora estamos con la teoría de Darwin muy fuerte, bueno, no va a faltar mucho tiempo para que se animen a decirlo. El día de ayer se entregó el premio Nobel, bueno, antier, el premio Nobel de Química, ¿sí? Al israelí, al profesor Shechtman. Y el artículo que sale en el periódico que todos conocemos, Israel Hayom, el artículo empieza así: Bemeshech Shanim Nevak Amimsad Amadai be profesor Dan Shechtman. Durante años peleó la institución científica, la ciencia mundial, en contra del profesor Shechtman. Aish Sheiletz etolam akimia lehodot, el hombre que forzó al mundo de la química a reconocer Shebemeshech Asrot Shanim Rabot, que durante muchas décadas Ejad Meekronot Abasis, uno de los fundamentos básicos, Sheunjal Le Milionei Madanim, que fue base para millones de científicos, Misaviv la Olam, alrededor del mundo, Pashut Eino Nahon, simplemente está mal. El científico que demostró y que luchó contra una verdad que en el mundo de la química estuvo durante décadas y que fue la base de tantas investigaciones y análisis y todo, de millones de científicos. Acá dice así, milionei madanim misaviv laolam, millones de científicos estaban basados en algo que finalmente tuvieron que reconocer, pashut eino nahon, simplemente no es correcto. Así empieza el artículo, y no es un artículo de Torah. Luego hablan de lo que él descubrió, que yo particularmente no entiendo, no sé qué es lo que él descubre, pero él dice, el artículo dice, Mivnim himim, unas estructuras químicas, shebenigud lema shehashvu shanim rabot, que en contra de lo que se pensó durante muchos años, einam mesudarim beofen mahzori, no están ordenadas de manera cíclica, de manera seriada. Es decir, él descubre que aquello que la ciencia decía que siempre tenía un orden, un ciclo, una serie, él descubre en su investigación que no es cierto y que no siempre se repiten esos ciclos. Lo medubar por rak besipurim, el besipuram shel gvishim. Esto es lo que él descubre, algo de los gvishim, que yo particularmente no voy a hablar porque no tengo la menor idea. No se habla solamente de esto, asipur ugam sipura shela emet, y emet está entre comillas, amadait. El relato de este premio Nobel no tiene solamente que ver con lo que él descubrió, sino con el relato de la verdad científica. Taglitha, así le dicen a él, le dice el profesor Swan de la Academia Sueca,
cuando presenta a Shechtman, al profesor Shechtman, a dar una conferencia ahora en Suecia. Entonces lo presentan y entre las cosas que le dicen así: Taglithat, tu descubrimiento, Izkira lanu, nos recordó, Kama meat anu yodeim beemet, cuán poco sabemos en verdad. Veulay afilu, y quizás también, Limda otanu, nos enseñó Shiur katan ba'anava, una pequeña clase de modestia. Ze beemet esek adir, esto es un gran logro. O sea, nos enseñó a los científicos cuán poco sabemos y que nos enseñó a ser modestos. ¿Sí? Decir, perdón, no entiendo. ¿Sí? Porque eso es el gran problema muchas veces de la ciencia. El científico descubre y se siente maravillosamente grande e importante, cuando realmente lo único que hace la palabra en español, descubrir, me parece excelente. Descubrir. Es destapar. Ahí estaba. Estuvo siempre ahí. Entonces, ¿qué quieres? ¿Que te aplauda porque lo descubriste? Bemet, o sea, es increíble, me parece maravillosa la palabra. Siempre estuvo ahí. Sigue. A Magazina Madaya Rishon, la primera revista científica. Shebo Ratzah, profesor Shechtman Lefarsem Taglito, la primera revista en la que él quiso publicar su descubrimiento. Shezichtauto Benobel, que finalmente lo llevó al premio Nobel. Dajauto, se lo rechazó. Si no lo quiso publicar, estamos hablando de hace ya 2 décadas atrás o 3 décadas atrás, porque el descubrimiento él lo hizo ya hace muchos años. Cuando quiso publicar su investigación, la primera revista científica, no. A Magazina Sheini, Omnam Pinsemet Mamar, finalmente se lo publicó, Rak Kaabor Hatzi Shana, recién después de medio año en el que el profesor había mandado su artículo. A Keila Madait Ifnetalo Oref, la comunidad científica le dio la espalda. Salió el artículo, salió su investigación, la comunidad científica le dio la espalda. Linus Pauling, Shezahá Bepras Nobel Lekimia Bishnat 54, Ubishnat 62, Bepras Nobel Le Shalom. Están citando a una persona que ganó el premio Nobel en el 54 y luego ganó el premio Nobel de la Paz en el 62. Nahag lefakpek bechol izdamnut be'avodato shel Shechtman. Acostumbraba a poner en duda siempre, en cada ocasión, todo el trabajo de Shechtman. O sea, todo un grande de la química, ¿sí?, del siglo XX, siempre ponía en duda el trabajo de él. Dice Shechtman, el profesor, Haiti bushali kvutzata mechkar. Yo era una vergüenza para los grupos de investigación. O sea, me hacían pasar vergüenza porque me tomaban como un tonto, como que estaba equivocado. Al profesor israelí Lobiter, pero no renunció. Veimshich leilahem, y siguió luchando. Allá barur shenenatzeach bakrav. Para mí era claro que íbamos a triunfar en la batalla. Kianachnu ainu atzotkim, porque teníamos razón. La kahal be'arza'a be'Estocolmo, Utzitet mi Teilim, finalmente les dice ahí en Estocolmo lo que dice Teilim, Gam keilech begeitz almavet lo irá ra. Aún cuando yo esté transitando en el valle de las tinieblas, no me va a ir mal, ¿sí?, dice el profesor Shechtman. ¿Sí? Fíjense cómo este artículo pues simplemente dice lo que dijimos acá, ¿sí? ¿Cuántas cosas la ciencia dice es así? ¿Cómo le cuesta reconocer cuando alguien viene y dice, no es así, no es así? Y lo peor de todo es que el profesor Shechtman lo veía, ¿sí? Él estaba viéndolo claramente, ¿sí? En sus microscopios, en sus análisis, en sus computadoras, las cosas le decían que no eran las cosas tal como hasta ese momento la ciencia lo decía. Y eso es lo que él descubre, ve algo diferente, pero ese algo diferente no seguía el lineamiento de la ciencia hasta ese momento. Por lo tanto, no puede ser. Descartado. Hasta que pasaron décadas y finalmente tuvieron que decir premio Nobel. Premio Nobel. Y todos ahora, igualmente ya muchos científicos durante estos años ya estaban trabajando en la línea de él. ¿Sí? Aún cuando todavía no era considerada una verdad por grandes, ya había muchos que ya lo estaban siguiendo porque sabían que tenía razón. Pero la gran mayoría no se lo quería dar. Y eso es lo que pasa con muchas otras cosas. Y eso es lo que pasa justamente con la teoría de Darwin, con lo del carbono 14, con muchas ideas que uno las estudia y bueno, se nos hacen ya tan conocidas. La semana pasada les comenté ese dibujito del chango que se para y se pone como ser humano. Lo hemos visto tantas veces, ya lo tenemos acá, ya nos es claro, ya es verdad.
Bueno, ¿de dónde sacaste que es verdad? Y quizás hubo changos que se pararon. Y quizás hubo changos que se pusieron más erectos. ¿Realmente habrán sido hombres? No sé si eran hombres. A veces me pregunto, cuando encuentran los huesos y los arman y les ponen piel y les ponen color, ¿sí? Les ponen color y los hacen bien de color reptil. ¿Habrá tenido ese color? O sea, ¿de dónde sacan el color de la piel? ¿Simplemente porque tienen que ser similares a los reptiles de hoy en día? ¿Y acaso los reptiles de hoy en día son todos iguales? Hay tantos coloridos, ¿sí? Cuando uno ve las flores y cuando uno ve los peces y cuando uno ve las aves, hay tantos colores. Yo creo que si alguien encuentra el esqueleto de esos peces amarillos, ¿sí? Esos peces, los conocen, los que son chatitos, amarillos con un piquito, que son, pero no, son muy lindas. ¿No te gustan los peces? Peces de agua salada, ¿sí? Aquí en Eilat hay muchos de esos, pero tienen un color amarillo tan fuerte, tan impresionante. Yo creo que si alguien solamente encontrara el esqueleto y lo armara en base a eso y le pusiera piel, no creo que lo pintara de amarillo. Como que el amarillo no es un color que uno se imagina que puede haber un pez amarillo así tan fuerte, o fosforescentes como hay algunos, ¿sí? ¿Los conocen a los peces neón? El pez neón tiene en el centro toda una línea azul fosforescente, que incluso en la oscuridad se logra ver, ¿sí? Bueno, yo creo que alguien que descubre un esqueleto no lo va. Bueno, los dinosaurios son verdes, ¿sí? O marroncito, café, verduzco. Y así los vemos. Y si de pronto a alguien se le ocurre pintarlo de azul, no puede ser azul. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Entonces, nosotros nos basamos en teoría. Cada una de esas teorías va juntando más teoría, y más teoría, y más teoría, ¿sí? Y bueno, quizás hubo unos changos que... Yo voy a los zoológicos y cada año encuentro un mono que en mi vida había visto, y que son diferentes. Y hay monos que son muy encorvados, y hay monos que son mucho más erectos. Y no por eso dejan de ser monos. Quizás tienen cabeza más grande, más chica. ¿Eso lo hace humano? No sé. Entonces quizás el famoso cráneo que nosotros pensamos que es de un antepasado humano, no es de un antepasado humano. Simplemente es otro animal. ¿Quién sabe? Incluso cuando uno ve los humanos, no todos son iguales. Y hay cada humano con un cráneo tan extraño. En serio. O sea, no me refiero solamente a la personalidad. Sí, a nivel del cuerpo. Hay malformaciones. ¿Quién dice que no eran malformaciones? ¿Sí? De un grupo, de una tribu que por determinado motivo, una tribu de animales por determinado motivo, tuvieron una deficiencia genética y se malformó. Hay personas que el cráneo les crece, hay personas que les sale así como que bueno, han visto, ¿no? O sea, yo me acuerdo hace muchos años, una vez viajaba en un transporte público en México, y había una señora sentada frente a mí que tenía un diente que le salía por donde yo tengo el bigote, ¿sí? Y lo tenía hacia afuera. Es decir, el diente había perforado todo el labio, ¿sí? Perforó, salió y lo tenía por afuera. ¿Pueden creer una cosa así? Ahí lo tenía, y ahí estaba. Entonces tenía la boca cerrada y el diente afuera. Cosas, ¿eh? No, uno seguramente si se hubiera atendido lo hubieran corregido, lo hubieran hecho. Pero hace 100 años nadie se lo hubiera podido corregir. Y seguramente habrá habido gente con muchas cosas raras. Entonces, bueno, hoy se descubre un hueso y en base a eso construyo toda una teoría y luego digo, es verdad. Y no solamente eso, sino que cuántas veces vemos cómo van corrigiendo. Y de pronto dicen, esto tiene 500 millones de años, y de pronto dicen, tiene 700 millones de años, tiene 200 millones de años, y van ajustando los millones de años con una facilidad, ¿sí? O sea, realmente es muy impresionante. Entonces, bueno, este artículo que Kadosh Baruj Hu hizo que llegara justo en este momento, al profesor Shechtman le dije, él dijo, no desde un ámbito de Torah, lo mismo que dijimos acá, ¿sí? Desde el laboratorio, dijo, señores, la ciencia está equivocada. Le costó a la ciencia reconocerlo, y esto que él descubrió posiblemente es así, un pequeño error dentro del mundo de la ciencia, ¿no? Imagínense, agarrar toda la teoría de Darwin sobre la que está basada todo, y de pronto sacarla, ¿sí? Como el mantel ese que sacamos de la mesa. Bueno, da mucho miedo quitarlo, da mucho miedo. Ok. Baruch atah Adonai melech haolam shakol nihavit varo.
Y a ver, van a decir que lo escribí yo el artículo. Mañana, así hay que buscar. Obviamente hay muchísimas cosas más, pero esto tiene un día. Estaba yo ayer de mi doctor leyéndolo y digo, no puede ser. Y la entrevista creo que está en internet, que también es impresionante. Uh-huh. Y increíble también que se reía de él. Y Claro. creo que era mentira. Lo que pasa es que Linus Pauling, muy importante. Entonces, Es el que dijo acá. Toda la teoría, sí. Ah. Le vino abajo toda la teoría que se estudia en los colegios. Lo típico que se estudia en los colegios. O sea, lo que quiere decir es que todo lo que se estudia en los colegios es mentira. Claro. Es un error. Es muy fuerte. Es que van pasando cosas así, por eso yo digo, la ciencia la inventaron los hombres. Uh-huh. Yo estudié ciencia. Ahora, con la partícula, los físicos siempre se creía y todas las teorías y toda la física está basada con que no hay nada más rápido que la velocidad de la luz. Y ahora se encontraron unas partículas que se llaman neutrinos, que han hecho dos veces el experimento en el CERN, en el centro de Suiza, que queda en Suiza, y hay una partícula que se llama neutrino que viaja más rápido que la velocidad de la luz. O sea, y ahora quieren hacerlo en otro centro que no tenga nada que ver con eso para demostrar que realmente es así. Y eso quiere decir que toda la física, que es la física se cuántica, revoluciona. la mecánica cuántica que está hecho hasta ahora, es un escalón más, pero hay otro nivel más y hay que construir todo de nuevo. Claro. Entonces, no podemos basar nuestro entendimiento en cosas que están hechas por hombres, ¿no? Claro, ahora el tema es, hay veces que la ciencia, como tú dices, tiene que crear un nuevo escalón, porque se descubrió algo que hasta ese momento no lo conocíamos y subimos un escalón. El problema es cuando descubro que la base de la escalera está mal. Sí, ahí se complica más, ahí se complica. Sí, porque de pronto un doctor en medicina encontró una enzima o encontró un gen. Ok, agrega a lo conocido. Pero cuando viene alguien y tira abajo, ahí sí es muy problemático. Ahí es donde hay más resistencia. Ahí es donde tarda un premio en otorgarse y un aplauso darse. Lo que pasa es que en el mundo científico hay mucho ego. Ese es el punto importante, ya fe. La gente mucho ego y juega con creerse hacer. Nahon, ese es el punto y eso es lo que le reconocen a él y que acabo de leerlo, ¿no? Cuando le agradecen que les dio una clase de modestia, porque el mundo de la ciencia y el ser humano en general, ¿sí? Porque no es el mundo de la ciencia, el ser humano es orgulloso por excelencia, ¿sí? El Hametz enseguida sube. Nos pasa a cada uno de nosotros. Cuando damos un examen y nos dicen, ay, sacaste muy buena calificación, ya pensamos que somos los mejores. Qué rico pastel, soy el mejor repostero. Ay, qué lindo poesía que escribiste, ya soy el premio Nobel de Literatura. Qué lindos hijos que tienes, ay, soy la mejor madre del mundo. No es así, pero en serio, o sea, nos dicen algo y ¡bum! ¿Sí? Eso es para hacer la matzá, ¿sí? No hay tiempo que perder y en menos de 18 minutos lo tengo que meter en el horno, porque si no, la masa leva, ¿sí? La masa leva naturalmente, ¿sí? La masa leva sin hacerle nada. Y así es el ser humano leva por cualquier cosita. La manera de hacer que sea chatito es trabajando y al horno, porque si no, si tú no trabajas tu midá, te subes. Y nos pasa todo el tiempo a nosotros, ¿sí? Si doy un consejo a un amigo y me dice, ay, gracias, me vino muy bien, soy el mejor consejero matrimonial y el mejor amigo del mundo. Así nos pasa. Y entonces una persona que está en el mundo de la ciencia, investigación y descubre algo, ¿sí? O cree descubrir algo, ¡boom!, se infla. Y entonces reconocer que estuvo equivocado, después de haber dado conferencias, después de haber recibido premios, después de haber publicado libros, que su nombre esté escrito en tantos libros, de pronto que ahora digan, el señor está equivocado, está mal, es muy doloroso. Sí, para el... Pauling está muerto. Claro. ¿Hace cuánto falleció, tú sabes? No sé. No, pero tiene el premio Nobel, se ganó el premio Nobel. Sí, estábamos leyendo, sí, 60 y tanto. Yo no sé realmente cuándo falleció y a veces también hay que pensar que por qué tardaron tanto en darle el premio Nobel a él. Entonces a veces no sé si no habrán esperado que fallezca esta persona, no creo. No. Pero el ser humano es así y le cuesta reconocer sus errores y es capaz de alterar la verdad con tal de seguir haciendo que la gente crea en lo que él dijo, ¿sí? Para poder seguirse manteniendo, ¿sí? Yo no sé si realmente, no quiero hablar del caso específico de él, ¿no? Pero otra persona en algún momento por ahí hasta puede llegar a descubrir que está equivocado.
y puede estar descubriendo que lo que este premio Nobel dijo tiene razón, pero no me animo a decir que tiene razón porque me viene en contra a mí. Entonces para eso voy a seguir escribiendo en contra. A eso llega el ser humano. Y eso pasa mucho en el mundo de la ciencia. Entonces, bueno, vamos a ver. En el mundo de la historia pasa lo mismo, porque es otra ciencia humana, ¿sí? Y una ciencia muy inexacta. Entonces, donde también se basan. Es increíble cuando hacen un descubrimiento arqueológico, y entonces viene el arqueólogo y dijo, esto es, aquí era el palacio del rey tal y tal. Y esta escalera la que conducía a la cámara, bla, bla, bla. Y después pasan 40 años y descubren otra cosa totalmente, que indica todo lo contrario. El profesor en Herodión, el profesor de arqueología, no recuerdo ahora su nombre, que falleció el año pasado, justamente en Herodión, aquí cerquita, ¿sí? En esta fortaleza del rey Ordus, él se dedicó toda la vida, entre otras cosas, a Herodión. Y él quería encontrar las tumbas de Ordus. Él buscó arqueológicamente por todo el país, pero él se basaba en los libros de Josephus Flavius, de Joseph Matitiau, y ahí decía que el entierro había sido en Herodión, que en Herodión le habían hecho un gran mausoleo, que ahí estaban sus tumbas, bla, bla, bla. Y muchos descalificaban el texto de Josephus Flavius y decían, bueno, no puede ser, seguro que está en Keisaria, seguro que está en Jerusalén, él que era tan megalómano y egocéntrico, seguro que quería estar en otro lugar y no allí. Y él seguía y seguía y seguía. Y en Herodión hubo excavaciones desde hace muchísimos. Yo cuando estuve en la primera vez en Israel en el año 70, fue uno de los lugares que me llevaron a visitar. Y ahí estaba toda la fortaleza, o sea, se veía. Él busca y busca y busca y busca. Y las tumbas del rey Ordus y de su familia aparecieron hace 4 años. ¿En dónde? En Herodión. ¿En dónde? Donde Josephus Flavius decía. ¿Sí? Y él con terquedad las buscó y las encontró. Pero también puede suceder que no hubieran aparecido y que hubieran aparecido en otro lado. Entonces tampoco por yo querer mantener lo que dice un libro, tengo que alterar la realidad. ¿Sí? Y eso es lo que muchas veces pasa en el mundo. Y en la arqueología pasa muchísimo. Hay unos errores terribles. A veces para demostrar que una determinada piedra que está acá abajo, seguro que esta piedra se cayó de ahí arriba. Entonces voy y la pongo ahí arriba. ¿Sí? Bueno, ¿de dónde sabes que seguro cayó de ahí arriba? Pasaron 3000 años que la piedra está ahí abajo. Quizás esa piedra la trajo otra persona. Quizás estuvo siempre abajo. Pero porque tú quieres... Sí, por ejemplo, hay una piedra que está ahí en Mercaz Davidson que tiene escrito, ¿sí? Del Toquea. ¿Sí la han visto? ¿No? Justo donde donde termina el muro del sur, ¿sí? El Kotel Adromí se une con el Kotel Amaraví, y donde está toda la calle, donde al fondo están todas las piedras, todas juntas, como señal del Jurbán. Al principio hay una piedra que tiene una inscripción en hebrea que habla del Toquea, y así está escrita en hibrit y se puede leer. Entonces se supone que esa piedra cayó desde lo más alto, que era la esquina de los dos Ketalim, y que ahí se paraba uno de los Tokeim, que sabemos que desde el Beit HaMikdash se avisaba que empezaba Shabbat, había distintas formas de tocar el shofar. Entonces, bueno, se supone que sí. Está bien, puede que sí. Casi seguro que sí. No estoy seguro. Y quizás es una piedra que se cayó, y cuando estaba abajo alguien agarró un martillito y se puso a escribir, aquí estuvo Luisito, ¿sí? Y bueno, y puso, yo soy el Toquea, o aquí toca. Quizás no, pero lo doy, lo enseguida, ¿sí? Lo que se vio de la Tevilá esta que apareció y que demostró que Ordus no terminó de construir el Kotel Amaraví. ¿Sí? Eso pasó hace 2 semanas atrás. ¿Lo leyeron? No. Ah, miren qué mal. Hace 2 semanas atrás se anunció, 3 semanas como mucho, que el Kotel y las obras del Beit HaMikdash no acabaron en la época de Ordus. Y que no se puede asignar todo a Ordus. ¿Por qué? Porque justamente en este mismo lugar donde les estoy diciendo, hacia el final, hoy ya hay un túnel que sale de Ir David y que termina en el Mercaz Davidson, ¿sí? Pero va a terminar en las Minarot, se van a unir porque está todo unido, ¿sí? Todavía no se terminó la excavación,
pero va a llegar hasta Minarot HaKotel. ¿Qué tal, Shamlom? Y entonces, siempre se dijo de toda la obra, cuando uno va y escucha a los Morei Derech, a los guías y a los de Minarot HaKotel y los Merkat Davidson, siempre se dice estos de Ordus levantó, Ordus alisó, Ordus movió, Ordus trajo, siempre el rey Herodes. Bueno, ahora que están haciendo el túnel por abajo, ¿sí?, encuentran en esta unión de los dos muros, encuentran una tevilá, en la base del muro, una tevilá tapada con todo tierra para, en el Kotel Adromí, el muro sur, una tevilá tapada con tierra, es decir, que ahí había una tevilá antes de que estuvieran esos muros, y esa tevilá se tapa con mucha tierra y así apelmazada, así, fuerte, para que sirva de base para los muros, ¿no? Encuentran esta construcción premuro, le quitan la tierra y cuando revisan la tierra encuentran monedas de la época del rey Agripas. El rey Agripas es el bisnieto de Herodes. ¿Cuándo fue? Hace 3 semanas. Encuentran monedas de la época del rey Agripas. Señal que esa tierra que se puso para tapar ahí, ¿sí?, y es anterior, y todo lo que hay ahí es anterior a que se construya ese muro. ¿Sí? Es decir, que cuando el muro se puso, ya estaba Agripas de rey. ¿Sí se entiende? Sí. Entonces ahora, ya todos los Morei Derech ya recibieron esta información para empezar a decir que, bueno, posiblemente Herodes comenzó la obra, pero no la terminó. Más aún, ya estamos ahora hablando de una obra que llevó décadas, una obra monumental, y que él no la acabó. Es decir, no le quita a él el nombre de haber iniciado y haber hecho, ¿sí? Seguramente lo hizo, pero recién, varias décadas después, se finalizó. Para eso hace falta descubrir, analizar, demostrar, y quizá dentro de unos años alguien diga, ¿saben qué? En realidad había alguien que quería tirar abajo la teoría de Herodes, la teoría de todos los arqueólogos. Entonces, ¿qué hizo? Se robó unas moneditas de la época de Agripas, de un museo. Hay millones, hay miles y miles de monedas, ¿sí? Entonces, cuando estaba haciendo la obra arqueológica y excavando la mikve, tiró 2 o 3 moneditas ahí adentro para que se redescubran. Porque, ojo, pasan estas cosas, ¿eh? Hay mucha adulteración de pruebas en la ciencia para total de demostrar lo que quiero. Lo que estoy diciendo ahora no es lo que pasó, Hasbe Shalom. Pero se podría hacer hasta con facilidad. De que alguien se mete y simplemente arroje y después otra persona venga corriendo, ¡Ey, miren lo que encontré! Y revoluciona el mundo. Bueno, simplemente para las que llegaron tarde, luego lean lo del premio Nobel de Química que se entregó el día de antier, todo como le dieron el premio Nobel al profesor Shechtman por haber descubierto que en el mundo de la química todo un sector de la química, un desarrollo de la química estaba totalmente equivocado, y después de muchas décadas aceptaron el error, y durante muchas décadas él era el chiste, ¿sí? De él se burlaban todo el tiempo, y lo traje simplemente por lo que hablábamos la semana pasada de lo de la teoría de Darwin, etcétera. Bueno, con él sucedió, finalmente le aceptaron. Con humildad hay que trabajar en estos temas. Lo que también hay que recordar es que nosotros, Am Israel, siempre estuvimos, cada generación. Entonces, de pronto, cuando otros me hacen la historia y me dicen cómo es mi historia, bueno, nosotros decimos, perdón, no es así, ¿sí? Ese es el tema, ¿no? Si de pronto alguien dentro de 500 años escriba que el rabino Gulman estuvo en México durante 40 años, yo digo, bueno, ¿por qué dicen eso? ¿Por qué dicen eso? Yo tuve 20, no tuve 40. Bueno, no, pero los datos que nosotros tenemos dicen así, que usted fue aquí, estuvo acá, por lo tanto usted fue rabino en esta comunidad durante 32 años. No, pero yo estuve 14 nada más. Entonces, ese es el tema. El pueblo de Israel estuvo. Y nosotros estuvimos y decimos en nuestro orden, el imperio persa dominó 60 años, no 210. Y viene el mundo y dice, no, estuvieron 210. Bueno, ¿cómo lo pueden decir? Entonces, no desvaloricemos a nuestras fuentes. No desvaloricemos a nuestras fuentes. También recordemos algo, y mañana sigo con este tema. Hablar de 3000 años parece mucho,
Es mucho. Es mucho. Pero cuando uno lo reduce a generaciones, no son tantas. Cuando uno se pone a pensar que en un siglo son 3, 4 generaciones como mucho, ¿sí? ¿Sí? Multipliquen. 3000 años son 30 siglos. Son 30 por 4. ¿Sí? Son 120 generaciones. No es mucho. Es decir, claro que es mucho. Pero no es esas cosas que uno dice, ¡oh! No. Y 120. El otro día alguien me mencionaba el Rav Lau, ¿sí? Que fuera, ¿cuántas generaciones de Rabanim tiene él anotados? Creo que 38. 38 generaciones para atrás. Tiene 1000 años de historia de su familia. ¿Sí? 38. Bueno, nosotros tenemos registrada los 3000 años de historia. Siempre tuvimos, es lo que vimos, Moshe, Kibel, Torah, Misinai, lo tenemos de Yoshua, de Shoftim, de Melahim, de Shlomo, de la época del Beit HaMikdash, del segundo Beit HaMikdash, cuando nos fuimos a Babilonia, volvimos de Babilonia, nos fuimos acá, siempre tuvimos la Mishnah, la Gemara, siempre estuvimos escribiendo. No es que en algún momento, ¿y ahora qué pasó? No, desapareció el pueblo de Israel durante 800 años y ahora aparece de regreso. No es cierto. Siempre tuvimos escritos y cada uno siempre haciendo referencia al anterior. El libro de Yoshua habla de la Torá. El libro de Yoshua ya habla de la Torá, ¿sí? Y cómo Yoshua lleva a cabo. El libro de Shoftim, el libro de Ruth de la época de los Shoftim. Y Ruth nos va a contar todo el tema de Joka Yebum, ¿sí? De cómo muere el esposo, entonces algún familiar tiene que tomarla a ella, ¿sí? O sea, uno ya empieza a ver en la época de Shoftim cómo se aplica la ley de la Torá y cómo se celebra un Seder de Pesach en la época de los Melahim. O sea, todo está así enganchado. No es que hay un corte. Entonces, no tenemos por qué desacreditar lo nuestro. El Rav Tversky dice que uno de los grandes dramas que está viviendo el pueblo de Israel hoy en día, o sectores del pueblo de Israel, y él es psicólogo, además, él dice que el gran problema que tenemos es una enorme baja autoestima. Así como el individuo tiene baja autoestima, el pueblo de Israel tiene baja autoestima. Si por un lado somos Aman Nivhar y premios Nobel y nos creemos lo máximo, pero al mismo tiempo tenemos una baja autoestima que nos hace sentir que lo mío no le llega al nivel de lo de afuera. Entonces, no, estudiar Gemara no llega al nivel de estudiar en Oxford. Si estudiar en tal yeshiva no llega al nivel... No, son otras cosas. Pero tendemos, y si este texto dice A, pero el texto del mundo dice B, el B es B, no puede ser A. Tendemos a tener esa baja autoestima y hay que trabajarla mucho. Bueno, volvamos entonces a nuestra clase de hoy. Pirkei Avot nos dice al Shlosha, Em Amru Shlosha Dvarim, Hevu Metunim Badim, Ve'amidu Talmidim Arbe, Ve'asu Siag la Torah. Las 3 cosas que decían Anshei Knesset Agdolá, de ser cautos y cautelosos en el juicio, tener muchos alumnos y nos quedamos en el último, hacer un cerco a la Torah. Y comentamos la importancia de cuidar nuestra Torah y cuidar nuestras mitzvot. Y estos cercos que nuestros jajamim y rabanim establecieron a lo largo de los siglos y continúan poniéndolos, es para preservar la ley de la Torah. Cuando se pone un cerco, el objetivo es cuidarnos. El cerco no es para fastidiar y molestar. El cerco es para cuidarse. Cuando alguien empieza a hacer una dieta, ¿les ha sucedido a veces hacer alguna dieta? Cuando alguien quiere hacer una dieta, hay muchas dietas. Pero una de las cosas que se recomienda es que en la casa y en el refrigerador no haya aquellas cosas que no debo comer. ¿Sí? Es una recomendación que nos da el médico, la sociedad, la gente, el cerebro. Dice, si no puedes comer chocolate, bueno, no compres chocolate, no tengas una bodega de chocolate en la casa, porque cuando abras la alacena, se te va a antojar. Se te va a antojar cuando abras el refri y veas el pastel de Ángel. ¿Sí? Se te va a antojar. Entonces, ok, pero se antoja. Entonces, ¿qué nos enseñan? No tengas. Bueno, pero ¿qué? ¿Está prohibido para la dieta tener? No. Lo prohibido es que lo comas. Pero como es posible que teniéndolo termines comiéndolo, aparece un siag de la dieta que te dice, no tengas. ¿Sí se entiende? Porque la idea es la misma. Es cuidar la mitzvah. ¿Cuál es la mitzvah? No comer eso. No comer porque si como engordo.
Entonces le hago un cerco. ¿Cuál es el cerco? No tengo lo prohibido. Viene la Torá y me dice, una de las melajot en Shabbat que prohibidas es escribir. Vienen nuestros rabanim y vienen con un mukse y nos dicen, no toques una pluma. ¿Sí? Bueno, ¿qué? ¿Está prohibido tocar una pluma? La Torá prohíbe tocar una pluma. ¿Me va a caer un rayo celestial de castigo divino por tocar una pluma? Si Hashem lo que dijo a través de la Torá es no escribir en Shabbat. No. La verdad, por tocar la pluma no. Pero ¿sabes lo que pasa? Tocas una pluma y te pones a escribir automáticamente. Y si no tú, algunos. Y siempre doy el ejemplo de cuando nos llaman por teléfono, ¿sí? Y tengo una pluma en la mano y hay un papelito adelante, ¿sí? Y estoy hable. Y cuando termino miro el papelito y no puedo creer todo lo que hay ahí. La cantidad de dibujitos y cositas que hice y ni me di cuenta, ¿sí? Es automático. Entonces, ¿para qué te pones a prueba? Los siagim son para cuidar. Cuando es Shabbat, no podemos prender ni apagar la luz. ¿Les ha pasado de prender o apagar la luz sin querer? Sí. Claro que sucede. Pero te podés... En el baño. ¿Qué es lo que hace uno? Se va entrenando, ¿sí? No me pasó a mí mucho. Estaba en mi casa con mi padrastro. Estábamos solos, ¿no? Y tipo uno de los nenes sin querer prender la luz de mi pieza. Y yo estaba re enojada porque no iba a poder dormir en mi pieza. Uh-huh. Y de repente salgo de la pieza y mi padrastro va a buscar mi colchón para dormir con los nenes y la luz está apagada. Ajá. Y yo no me acuerdo de haberla apagado. Ok. Pero alguien la apagó. ¿Alguien la apagó? Ok. Entonces, pudo haber. Entonces, cuando uno empieza a cuidar Shabbat, si está haciendo Hazara Bichubá, es de las cosas que cuesta, ¿sí? Uno automáticamente prende y apaga el switch. Es automático, es natural, ¿sí? Yo más de una vez salgo y ya estoy en el autobús o en mi carro, donde sea, y digo, me lavé los dientes hoy. Ni me acuerdo haber agarrado el cepillo de dientes, pero seguro que lo hice, porque lo hago todos los días, ¿sí? Entonces seguro que lo hice, pero nos pasa. Entonces es muy posible que uno prende y apaga la luz sin darse cuenta. Cuando uno empieza, tiene que ponerse no solamente la conciencia de no hay que apagar la luz, sino ponte una señal, tapa el switch, pon algo, porque, un segundito, vas a caer. Y es real que a medida que pasa el tiempo, uno ya se acostumbra. Y entonces ya pone en su cerebro Shabbat Hol, ¿sí? Le cambia acá. Y lo va cambiando. Pero a pesar de eso, y a pesar de que uno ya cuida Shabbat hace años y décadas, de pronto un día va a ir al baño y descubre que la luz está apagada. Y dice, ¿quién la apagó? Si yo estoy solo en mi casa y la luz apagó. Bueno, ni te diste cuenta. Entonces, asociar la Torá no es un absurdo, ¿sí? Cuando nos dicen, acá incluso en Israel hay plaquitas que dicen Shabbat Kodesh, que se ponen arriba de los switch, ¿sí? Así dice Shabbat Kodesh, ¿sí? No lo toques, pero por si vas a tocarlo, que haya también una advertencia, que no lo puedas tocar. Y uno dice, bueno, pero yo sé que Shabbat, no lo voy a hacer. Tranquilo, puedes equivocarte. En Kashrut, ¿sí? Obviamente la Torá habla de carne vacuna mezclada con leche, lo tenemos prohibido. No podemos comer, no podemos cocinar, no podemos obtener provecho, ¿sí? Y sabemos, cuando habla del gdi bejalab, sabemos que cuando habla del cordero se habla de vacuno, porque así era la forma en que se hablaba, de carne roja. No mezcles carne roja. Ahí vienen los inteligentes de nuestro pueblo. Ay, sí, a estos rabinos que inventaron esto del pollo, ¿sí? Ay, por favor, ¿sí? Así empiezan, nos los escuchamos, lo sabemos, y quizás en algún momento hasta nosotros lo dijimos, ¿sí? ¿De dónde sale lo del pollo? ¿Sí? Aparte que el pollo, la mamá tiene leche, ¿sí? Porque cocinar en la leche de su madre. Ay, que estos rabinos tan tontos. Porque en serio, otra vez, el amor, la baja autoestima, ¿no? Si mis rabinos dijeron es porque eran tontos. Es cierto que el pollo y la carne son diferentes. Es cierto. Uno es carne roja y el otro tiene otro color. Pero también es cierto que si me hacen una milanesa de pollo o una milanesa de res, puedo llegar a no distinguir de qué es la milanesa. Puedo llegar a tener un error.
Puedo no saber de qué se trata. ¿Será de pollo o será de res? Y no me refiero a los schnitzel de aquí que es puré de pollo, ¿sí? O sea, ni no sé qué más le meten, ¿sí? Milanés. Carne, vacuna. Cuando uno ve, de pronto se da cuenta que sí se puede confundir. Y me acuerdo incluso en una oportunidad estaba en un banquete en México, kosher obviamente, y sirvieron taquitos, ¿sí? Los taquitos de tortillitas, como sirven ahí en México, es la comida típica. Y entonces empezó la gente a estar desesperada porque encontraron que había tacos de pollo con crema, lácteo. Y entonces empezaron en las mesas a decir, pero estamos comiendo taquitos de pollo con leche, ¿cómo se les ocurre una cosa así? Y entonces salen de muchas mesas, se levanta gente, van con el mashgiach y con el concesionario que siempre está ahí, uno de presente vigilando también, y él dice, no son de pollo, son de queso, son pedacitos, son tiritas de queso dentro del taco con crema. El banquete es lácteo, el banquete no es de carne. La gente estaba segura que estaba comiendo pollo. ¿Se puede confundir pollo y queso? Sí. Bueno, ya sí. Sí, uno diría no. Sí, estaba cocinado y estaba en la fritura, en vez de estar amarillito, ya tomó el color de la salsa. Bueno, se puso oscurito. La gente pensó que eran tiras de pollo. Entonces, para evitar la confusión, la Torá prohíbe mezclar carne vacuna con leche. Para evitar la confusión, tampoco lo hagas con pollo. Y entonces es un siag, ¿sí? El no mezclar pollo con carne es un cerco que se hizo. No es la prohibición de la Torá. No es de oraita. Pollo con leche. La prohibición, la prohibición es carne con leche, no pollo con leche. Rabanim establecieron también el pollo. Y lo hicieron para cuidarnos a nosotros, a todos nosotros. Y a no decir, a mí no me va a pasar. Porque eso es lo que tendemos a hacer mucho. A mí no me va a pasar. Cuando Pirkei Avot nos dice Asusiak la Torah, no es solamente todo lo que nuestros rabanim escribieron en la Mishnah, en la Gemara, en el Talmud, en el Shulchan Aruch y todas las halajot que se siguen dando hoy, sino también es un mensaje a cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros también tiene que hacer ese cerco. Por ejemplo, nos dice la Torah, no seas chismoso. No seas un chismoso dentro de tu pueblo. ¿Sí? No hagamos la shonarra. Bueno, ya sé, ya me estudié todas las halajot del Hafetz Haim. Ok. Ya sé todo lo que tengo que hacer. Bueno. Pero yo tengo un problema. Los martes tengo un grupo de amigas con las que me reúno. Y en ese grupo, bueno, hay dos que cuiden Torah, otras no. Y la verdad que lo único que se hace en el grupo es la shonarra. ¿Sí? En una oportunidad estaba yo en un grupo dando una clase y una persona se levanta, una señora me dice, Rabino, perdone que me tengo que retirar, pero hoy tengo mi junta semanal de la shonarra. Así me dijo. Y me tengo que ir. Creo que todos sabemos las amistades que uno tiene, los familiares que uno tiene, los círculos que uno tiene. Y entonces de pronto uno tiene que decidir. Porque ¿qué me pasa? Yo sé que si voy a estar con mis amigas o mis amigos, yo sé que voy a hacer la shonarra. Porque nos vamos a poner a hablar cada uno del otro y de los novios y qué hiciste, y qué saliste, y qué te hizo y qué te pasó. Sé que va a pasar eso. Entonces, si yo no quiero hacer la shonarra, ¿están conmigo las shoneras? Si yo me quiero cuidar, tengo que hacerme un siak propio y decir, un cerco propio y decir, no voy a ir más. Por ejemplo, no voy a ir más hasta que yo me fortalezca, ¿sí? Y quizás algún día pueda regresar y poder estar en un lugar donde no solamente no se hable más la shonarra, sino porque también está prohibido escuchar la shonarra, ¿sí? Entonces quizás influir en las demás para cambiar. Pero mientras sé que no lo voy a poder hacer y que lo único que va a pasar es al revés, que ellas van a influir en mí, bueno, tengo que empezar a hacer mi cerco y decir, ay, ¿cuándo es el martes? Ay, pero fíjate que justo va a venir la modista a tomarme una medida, no puedo ir. Y vino la manicura, y tengo que estudiar mi clase de Torah, y voy al ginecólogo. Lo que sea. Pero es hacer el siag.
Los siagim son propios, no solamente lo que me dijo el Rav. Cada uno de nosotros tiene que ponérselos. Y en todas las áreas de la vida. Cada uno se conoce a sí mismo mejor que cualquiera. ¿Sí? Puede ser que no terminemos nunca de conocernos. Pero cada uno se conoce lo mejor, lo más que puede. Y ninguno de nosotros es igual. Lo que a uno le llama la atención, al otro no. A mí me pueden poner cigarros aquí. Nunca he fumado, no me interesa el cigarro, no me llama la atención. Pero el otro, que sí fumaba, y hace 5 años que no fuma, y le ponen los cigarros acá, y el de al lado se pone a fumar, se le va a antojar, se le puede antojar. Entonces no te expongas, ¿para qué te vas a exponer? Entonces si te ponen cigarros, guárdatelos, ¿no? Guárdatelos. ¿Y qué? ¿Vas a empezar a fumar por tenerlos ahí? Puede que sí, puede que sí. Haz un siag. Si la televisión está llena de cosas que no tienes que mirar y sabes que hay cosas que son malas, ¿para qué la tienes? No, yo sé lo que miro y lo que no miro. ¿Por qué? Yo miro solamente Historical Channel. ¿Sí? Pero mientras paso de canal a canal, ¿sí? Buscando, de pronto apareció una escena y sigo buscando mi story, ¿no? ¿Sucede o no sucede? ¿Sí? Hace muchos años existía algo que se llamaba la antena parabólica. ¿Sí? La famosa antena parabólica permitía captar canales de Estados Unidos, ¿sí? Que nadie en los países latinoamericanos tenían esos grandes canales. Y entonces uno tenía en sus casas, además de una antena que era como un radar gigante en las azoteas, un paraguas enorme, tenía un equipo, un convertidor, que le permitía solamente captar los canales que de alguna manera había contratado y no recibía la señal de otros canales. Entonces uno decía, bueno, yo solamente tengo el de noticias, el de deportes, igual que como uno hace hoy en día. Pero ¿qué sucedía? El canal de deportes tenía propagandas. Y las propagandas eran propaganda de los otros canales, para que la gente contrate los otros canales. Entonces de pronto uno estaba mirando caricaturas, o miraba deportes, o miraba historia, y aparecía un minuto, un flash de un canal nada kosher. ¿Sí? Nada apto para menores, ni para gente sana. Y entonces, bueno, no era el canal que uno mira, pero ya miró un minuto de cosas que no necesitaba mirar. Entonces, y no hay manera, lo mismo que decíamos del internet, uno quiere, pero bueno, parece que realmente vamos a tener que llegar a un momento y decir, se acabó. Y hay quienes lo hicieron, no quiero tener internet, voy a ver cómo hago. A mí particularmente, llegado a Israel, me llamó mucho la atención cómo se usa aquí el fax. En otros países el fax ya desapareció, aquí no. ¿Por qué? Porque en todos lados usamos el internet. Aquí hay grandes sectores de la población que no quieren usar el internet. Entonces, si te quiero mandar una carta y que la recibas, te lo mando por fax, léelo. Y no pasa nada. ¿Sabes qué? Durante 3000 años no tuvimos fax y no tuvimos internet. ¿Cómo vivió mi abuela? Sin problema, ¿eh? Sin problema. Yo vivo con más problemas con mi abuela. Ninguna duda. Este pequeño aparatito que es tan útil, es insoportable. Es insoportable. ¿Sí? Todo es urgente. Yo extraño los días en que después de irme a trabajar toda la mañana llegaba a mi casa y tenía un papelito que decía, Rabino, le habló el señor este y este. Ah, ok, gracias. Voy a sentarme a comer, ahora termino de comer y les marco. ¿Sí? Hoy no, el señor me llama a la mitad de la clase de Majonorá. Y entonces corto y vuelve a sonar, y corto y vuelve a sonar. ¿Sí? Y es desesperante. Y entonces uno siente la urgencia. Y no solamente de gente de afuera. El propio cónyuge, ¿sí? O sea, llegó el señor del gas. Que cargue o no cargue. Se rompió el vidrio del fondo. Bueno, ¿qué quieres que haga? Estoy dando una clase. ¿Qué hago con el vidrio del fondo? Cuando llego a la casa lo veo. Pero lo hacemos todos, ¿o no? Todo es ahora. Lo que me pasó lo tengo que decir ya. Ya, en este instante. Y quiero que me des una respuesta ahora. No podemos vivir en paz. Bueno, quizás esto que nos hace sentir tan comunicados, pero que es el símbolo de la incomunicación. Porque estamos todos incomunicados. No podemos hablar ahora con el de al lado porque está hablando por celular. ¿Sí? Vean lo que es el autobús. Todo el mundo. Nadie habla uno con el otro. Nadie habla. ¿Sí? La gente, se sientan dos personas juntas, no saben cómo hablar.
Sí, lo mejor es, a mí en algunos grupos a veces me pasaba que muchos más grandes, de pronto había 2 o 3 que de pronto los veía así con el celular y así, porque a alguien les entró una llamada. Y entonces yo les decía, no me dan el teléfono, así les marco y doy la clase por acá. ¿Sí? Para que todos estemos conectados. Les voy a dar la clase por el celular y estamos todos conectados. Es terrible. Entonces, de pronto vienen y dicen, no lo toques, no lo uses. Son siagim. Y uno también lo puede hacer. En una época determinada, hace unos años atrás, yo estaba en mi casa y mi oficina estaba a 2 cuadras de mi casa. Entonces, entonces en la casa había teléfono, en mi oficina había teléfono. Y entonces, durante los 3 años que yo estuve en ese lugar, yo decidí que no necesitaba celular. El que me quería llamar, me podía ubicar en mi casa o en la oficina. En los 2 lugares yo estaba ubicable. No necesito esto. No necesito. Pero ¿qué pasa cuando me lo olvido en casa? Me lo olvidé a la mañana y estoy sin este aparato 3 horas. ¿Quién me habrá llamado? ¿Qué habrá pasado? No pasó nada. No pasó nada. Bemet. En una oportunidad terminé de dar una clase. 1 hora y media. Lo ponía en vibrador. 1 hora y media la clase. 18 llamadas perdidas. Cuando yo leí el 18 dije, es una locura. Y de las 18... yo creo que las 18 no eran urgentes. Bemet, no son urgentes. Y siempre, para una urgencia, nos localizan. ¿Sí? Puede ser. Hay veces que sí, que uno dice, bueno, la verdad me vino muy bien tener un teléfono porque estaba lloviendo, no tenía dónde tomar un taxi, llamé y lo logré. Está bien. Antes, que había que hacer, esperar que la lluvia pare, esconder, me mojo un poco. No pasaba nada tampoco. Entonces, yo no digo que esto no es útil. Es útil, pero cuidado. Cuidado. Entonces, también es hacer un siak con estas cosas. Un cerco de con quién estás, un cerco de cómo te vistes. Si quieres evitar problemas de inmoralidades sexuales, fíjate cómo te vistes. Vístete con tzniut. Y las normas de tzniut, que exagerado, que esto y lo otro, por algo son. ¿Sí? Obviamente, siempre que hay en los periódicos y en los libros una situación de una violación de una mujer, siempre hay alguien que comenta qué habrá hecho la mujer para provocar la violación. Y no siempre es real. Sí, hay mujeres que nada que ver, pero siempre aparece ese comentario. ¿No será que estaba vestida de una manera desadecuada? ¿No habrá pasado que también ella le hizo una miradita al señor, al muchacho, etcétera? Siempre buscan, bueno, ¿qué provocó en el otro esa acción de violación? Y en muchas ocasiones hay algo de verdad. Entonces, ¿tú quieres cuidar esto? Cuida. ¿Quieres cuidar kashrut y sabes que no podemos mezclar carne con leche? Ponlo de carne aquí y lo de leche acá. Obviamente, si yo pongo un plato limpio, frío, de leche, asignado a leche, arriba de un plato frío, limpio, de carne, no pasa absolutamente nada. Y los 2 platos siguen siendo kosher, uno de leche y uno de carne. Pero si no quieres equivocarte, pon uno aquí y pon otro acá. ¿Sí? Pero eso no es la Torah. Otra vez, ¿cuál es la mitzvah? No mezcles. Lo otro van a ser siagim. Y los rabanim nos van a dar unos consejos y nosotros tenemos que poner más consejos nuestros. Pero ahora vamos para atrás. Bueno, si son consejos y recomendaciones y normas que nuestros jajamim dijeron para cuidarnos de no transgredir la Torah y la mitzvah, ¿las puedo no cumplir? Si yo sé que a mí no me va a pasar, ¿puedo no cumplirla? Si yo no compro nunca pollo, nunca como pollo, entonces ¿puedo no cumplir el tema de pollo con leche? Porque realmente si compro pollo es una vez al año y sé claramente que es pollo y me gusta un pollo rostizado con queso gratinado, ¿sí? Yo sé que no me voy a confundir porque es pollo, porque nunca lo como y es una vez al año. ¿Lo puedo hacer? Es de Rabanim, no es de la Torah. ¿Lo puedo hacer? No. ¿Por qué? Porque las normas de nuestro jajamim se convierten en ley, en alajá. Pero sabemos, no es de Oraita, no es de la Torah, no es de Kadosh Baruj Hu, es de Rabanán. Y las normas de los Rabanim las cuidamos. Porque además me cuido yo, no solamente por mí, sino por los demás. Por los demás. Hace unos años atrás invité a una persona a un seder de Pesaj. Y en el seder de Pesaj teníamos, entre otras cosas, Coca-Colas. Coca-Colas, porque ese año la comunidad había
logrado hacer una partida de Coca-Colas supervisadas especialmente para Pesaj. ¿Sí? Y traía un sellito en tinta, ¿sí? Que kosher le Pesaj. Estoy hablando ya en México. Obviamente se había ido a la planta de Coca-Cola, se paró una línea de producción, se limpió toda la maquinaria, se largó el producto y se embotelló y se llevaron la partida. Y así se hace con muchas otras cosas, ¿no? Verificando que el producto esté bien. Entonces había Coca-Colas en la casa. Bueno, pasa el segundo Seder, pasa Pesaj, y terminado Pesaj me encuentro con una de las personas que había invitado y me dice, ay, tuve una discusión en mi casa porque hicimos el segundo Seder en mi casa, me dice. Le digo, sí, me habías dicho que ibas a estar con tu familia, sí. Y esta era una mujer que no cuidaba, o sea, celebraba Pesach style, ¿sí? Kosher style, Pesach style. Okay. Entonces hicieron su Seder, su cena de Pesach, y entonces me dice, y puse Coca-Colas en la mesa. Y entonces alguien me dijo, no se puede tomar Coca-Cola. ¿Cómo que no? Si el rabino Gulman pone Coca-Cola en su casa. Y yo le digo, ¿y qué Coca-Cola pusiste? Coca, la compré en el súper. Le digo, no, es que Coca-Cola no se puede, así están. Era Coca-Cola especial. No, sí, no. Bueno, igual no cuidamos nada, me dice. Entonces no es que se sintió demasiado mal. A partir de ahí, yo no puse más refrescos en el Seder, nunca. Y obviamente todos los años hay kosher, hay Pepsi, siempre hay algo. Yo no puse nunca más. Dije, no, ¿por qué? Porque puedo llevar a equivocar al otro. Lo puedo llevar a equivocar. No pasa nada si durante una semana se toma agua. Nada pasa, ¿eh? Agua, soda, jugo de uva y vinito. No pasa nada. En realidad no pasa nada si todo el año lo usamos así. Entonces, no lo puse más. Entonces, cuando hay un siag y nuestro jajamín dice pone el siag, es por ti y por los demás. Aunque tú estés seguro de que tú no te vas a confundir de mezclar pollo con leche, no lo hagas, porque el otro se puede confundir. Aunque tú estés seguro de que aunque le des un besito en la mejilla a una mujer que no es tu mujer, a ti no te va a provocar eso nada, no lo hagas, porque a él sí le provoca. Porque a él sí le provoca. Entonces todos nos unimos, ¿sí? Ese es el tema. Entonces no se vale el tema de decir a mí no me va a pasar. Y cuidado, Pirkei Avot más adelante nos va a enseñar, Al ta'amin be'atzmeja, no confíes en ti ad yom motja, hasta el día de tu muerte. Es decir, nunca digas a mí no me va a pasar. Ay, no por probar un poquito yo me voy a convertir en adicto, ¿sí? Todos los que son adictos empezaron un día, ¿eh? Todos empezaron probando un día, ¿sí? Todos, ¿sí? No porque voy a ver a una mujer a mí me va a pasar, no porque voy a entrar a un restaurante taref, voy a comer taref, no, a mí no me va a pasar. Tranquilo, sí pasa. Entonces los siagim son muy importantes, no son locuras de nuestros rabanim, no lo son, no son cosas sacadas de cualquier lado. La discusión de hoy en día a nivel el otro día sucedió que la señora Hillary Clinton, ¿la conocen? Hillary Clinton, que puede contar muchas cosas que pasaron en su propia casa y en su propia familia, no sé si recuerdan, y si no recuerdan, bueno, ustedes ya lo tienen que leer en los libros de historia. Cuando su esposo fue presidente de Estados Unidos, se involucró con una muchacha e hizo cosas inmorales y él mintió, negó, hasta que al final tuvo que aceptar y reconocer que había hecho cosas de infidelidad con su mujer Hillary y cosas muy desagradables. A nivel de Estados Unidos mantuvo la presidencia. Yo creo que muchos hombres se sintieron muy halagados de tener un presidente así tan entre comillas machito en Estados Unidos, y se sintieron muy agraciados de tener un presidente inmoral, pero ahí se mantuvo. Su esposa ahora es la secretaria de Estado del gobierno de Barack Obama y la ministra de Relaciones Exteriores, y ella el otro día hizo una declaración que está muy preocupada del avance de la religión en Israel, del fundamentalismo judío. Y entonces dice, sí, porque ahora hay unas leyes que se están hablando, y el tema del canto de la mujer, ¿sí?
Y entonces alguien ahí en el periódico dice, sí, yo me la imagino a Hillary Clinton en Washington estando preocupada si en Bnei Brak hay autobusim donde adelante van los hombres y atrás las mujeres, ¿sí? Me la imagino, ¿no? Que está muy preocupada. El gran tema ahora es el cántico de la mujer, ¿sí? ¿Por qué? Porque hubo un episodio en la Tzabá donde unos hayalim se levantaron y salieron de un lugar donde mujeres se pusieron a cantar. Hay una halajá. Hay una halajá que tiene siglos. Kol Isha Erba. La voz de la mujer es como la desnudez. Provoca al hombre. No provoca. Hay una halajá. Bueno, respetémosla. Aunque a ti te parezca otra vez, a mí no me va a pasar. Sí sucede. Y en todo. Busquen cualquier mitzvah. Y van a ver que está llena de siagim, llena de cercos, siempre para cuidar la mitzvah. Lo importante aquí es saber cuál es la mitzvah de Horaita, saber qué dijeron Rabanim, poder distinguir, y de pronto decir, bueno, esto no, o sea, poder estar tranquilos y decir, no, Hashem no prohibió escuchar la voz de la mujer, eso lo prohibieron los Jajamim. ¿Pero por qué? Porque los Jajamim nos conocen y saben que hoy vamos a estar escuchando la voz de la mujer y mañana vamos a terminar en una inmoralidad sexual. Entonces, conociendo al ser humano y conociendo al pueblo de Israel, que tiene sus debilidades particulares, así como cada ser humano tiene debilidades particulares, cada pueblo tiene debilidades particulares. El nuestro es la sexualidad. En sexualidad el pueblo de Israel tiene problemas. Desde la época de Bilam. Si acuérdense, cuando Bilam vino a maldecir al pueblo de Israel, le salieron puras brajot. Pero luego, ¿qué hizo? Les mandó princesas moabitas y ahí cayó el pueblo de Israel. Se fueron con las mujeres. El pueblo de Israel tiene esta debilidad. Ahí tenemos que cuidar. Por eso tenemos tantas normas de alajot en ese aspecto. Hay otros pueblos que tienen otros problemas, ¿sí? Nosotros seremos somos Gomlei Gesed, hacemos actos de caridad y nos dicen, ay, ustedes se ayudan mucho. Siempre que alguien habla de Yehudim, un goy dicen, ay, ustedes qué unidos que son, cómo se ayudan. Saben cuáles son nuestras características. Nosotros tenemos que saber cuáles son nuestros puntos débiles, y en esos puntos débiles hay más, ¿sí? Nos gusta comer, ¿sí? Pero sí, nos gusta comer. Hay un símbolo en el pueblo de Israel que no es el Zion, el Magen David, la menorá, es la mesa. La mesa en el pueblo de Israel ocupa un lugar central. No es posible pensar un yehudí sin una mesa como lugar de encuentro, de reunión, de convivencia y de comida, ¿sí? Hace unos años atrás tuvimos en mi casa uno de esos episodios dramáticos que acontece, que la muchacha se nos fue. Sí, son tragedias que suceden. ¿Sí? ¿Conocen ese episodio? La muchacha que estuvo 2 años trabajando, 3 años, 5, de pronto se fue. Pero llegó otra. Entonces llega otra y hay que enseñarle todo de la nada. Y entonces le tocó lavar un mantel, plancharlo, y cuando lo plancha, termina y me dice, señor, perdón, ¿dónde guardo el mantel? Entonces yo le digo, ahí en ese mueble que tenía 2 puertitas y una cajonera de 4. Le digo, ahí en alguno de los cajones donde encuentre, póngalo. Entonces yo la veo de lejos, que abre el primer cajón y lo cierra. Abre el segundo, lo cierra, el tercero lo cierra, el cuarto lo cierra. Me dice, no hay lugar, está todo lleno. Le digo, no, pero póngalo y aplástelo un poquito y ciérrelo. Bueno, y así la veo que mueve, ¿no? Lo acomoda y logró meter. Y viene y me dice, ¿por qué tienen tantos manteles? ¿Por qué tienen tantos manteles? Entonces le dije, bueno. Entonces me puse a pensar cuántos manteles tendrá ella. O cuántos manteles tiene un no judío. Bemet. No tienen manteles. Manteles de fiesta. ¿Sí? No mantel de todos los días. Un mantel de fiesta. Nosotros tenemos 54 Shabbatot. 54. Sin plastiquito, como el de aquí, que sí, mantel. Sin, porque ha sido un gran invento, entonces ya el mantel dura y con uno nos podemos vivir toda la vida. 54 Shabbatot, ¿sí? Ya son 54 fiestas, ¿no? Claro que lo podemos multiplicar por 3, Seudá Rishoná, la noche, pero digamos que nos portamos bien y no ensuciamos el mantel y no lo cambiamos. Pero muchas casas, por supuesto que se cambiaba el mantel en Shabbat 2 y 3 veces. Ok. Rosh Hashanah, Kippur, Sukkot, 8 días, comidas y cenas, Simchat Torah, Pesach, Shavuot, esto y lo otro, son
¿150 días de fiesta? Sí, 150 manteles. Si no las pasamos la mitad. No, pues tengo manteles para lavar. Pero necesito muchos manteles. Y además, pero además, ¿sabes qué? No, hola. Además, no comemos en la ciudad mamá, papá y los hijos. Vienen los abuelos, los tíos, los primos, entonces pongo más mesas, pongo más... ¿Sí o no? Ok. Entonces sí, la mesa en el pueblo de Israel tiene un lugar central. Tiene un lugar muy importante. Y además... en Pirkei Avot nos dice, si hay 2 personas sentadas en una mesa tienen que decir Divrei Torah, y si hay 3 y 4, cuántas cosas, Birkat Hamazon, Brajot, tenemos un montón de alajot en relación a la mesa. Y al mismo tiempo, por estar tanto en la mesa con su parte positiva, nos gusta comer. ¿Y cuántos en el pueblo de Israel uno le dice Purim y dice Osneaman, no sabe Megilat Esther, no sabe Osneaman, Hanukkah, Ponch, que es, ¿sí? Le vivo, ¿sí? O sea, sabe la comida de cada... Y es importante y es bueno, pero al mismo tiempo nos gusta comer. Y al mismo tiempo tenemos problemas de alimentación en el pueblo de Israel. Sí, lo tenemos colesterol alto, tenemos rollitos y no solamente los del Mar Muerto. Tenemos exceso, tenemos problemas. Entonces, y como nos gusta comer, puede ser que a veces hasta se te antoje lo que no puedes comer. ¿Sí? Porque puede ser que se te antoje lo que no puedas comer. Porque tienes hambre, porque no sabes comer, porque te gusta comer mucho. Cuida mucho tu manera de comer. Pueblo de Israel, cuidado. Normas de kashrut, fundamentales. Piensa en cualquiera de las mitzvot, cualquiera que se les vengan, van a ver cómo rápidamente hay un siag. Enseguida hay un siag, cuidando. Entonces, cerrando este punto de esta Mishnah, los siagim no son solamente de Rabanim, sino que a toda esa estructura de Rabanim se agregan los siagim propios. Los propios, que son importantes, porque uno dice, mira, yo sé que hasta aquí es la halajá, pero yo también le agrego algo. ¿Sí? Le agrego porque yo me quiero cuidar. Y no puedo decir es que la Torah lo prohíbe. No, la Torah no lo prohíbe, lo prohíbes tú. Tú te lo autoprohíbes. Y es bueno. El ejemplo que dije antes, si sabes que cuando vas a estar en un grupo vas a hacer la Shon Hara, no vayas al grupo. No vayas, punto. Algún día podrás ir y ya serás más adulto y con más fuerza. Pero mientras no puedas, y tú te conoces que no puedes, porque vas a hacer la Shon Hara, no vayas, punto. Y eso es algo íntimo, privado, mío, ¿sí? Entonces así hay que trabajar con este tema de Siag la Torah. No es una locura, sino que definitivamente es parte del ser humano. Y recuerden, las alajot y los siagim de los jajamim son de jajamim. Y el sabio es aquel que no solamente roeta nolad, que sabe lo que puede llegar a pasar, sino que conoce al ser humano. Nos conoce a la perfección, conoce nuestras debilidades, nuestras tentaciones. ¿Sí? Es un sabio. Entonces, si él lo dice, por algo es. Puede llegar a ser que en una determinada época, en una determinada situación, alguna de las normas puedan empezar a desajustarse. Y decir, por ejemplo, bueno, esto ocurría en una época. Hoy en día no ocurre. Entonces, este cerco que se puso puede quitarse hoy en día. Quizás había cercos relacionados con Avodah Zará. En un mundo donde la idolatría era impresionante, obviamente había normas que quizás se fueron aflojando en un mundo donde ya no vivimos Avodah Zará al nivel anterior. En un mundo, por ejemplo, voy a tomar las normas de Ijud, ¿sí? ¿Con quién puedo estar en mi casa o no puedo estar en mi casa? A solas. Han variado. Y hay momentos en que se ponen bien estrictas y hay marcos donde se ponen un poquito más flexibles. Por ejemplo, ¿puede estar un hermano y una hermana en una casa solos? Es un hombre, es un muchacho de 18 y su hermana de 17. Son hermanos, dicen. ¿Pueden o no pueden? Sí. ¿Sí o no? La halajá dice que no, pero sí. ¿Cómo la halajá dice que no, pero sí? No puede ser que la halajá diga no, pero sí. La halajá dice no porque es un hombre y una mujer. Entonces, pero hay que ver qué pasa en el pueblo de Israel. Cuando uno lee Amnón y Tamar, hola, Amnón y Tamar, ¿sí? Eran hermanos, ¿verdad? Medio hermanos. Claro, era de otra época.
El ser humano de antes, te voy a decir algo, ¿te cuento algo? El ser humano de antes era igual a nosotros, idéntico. Las mismas pasiones, los mismos errores, las mismas virtudes, la misma inteligencia, igual. ¿Sí? El mismo hambre, igual. Amnón y Tamar. Amnón se muere por estar con su hermana. No hay mujeres, no hay más mujeres. Con su hermana. Sí. Inventa toda una cosa, se hace el enfermito, se pone en la cama, la llama a Tamar, ay, hazme algo rico que tengo mucha hambre, ¿eh? Y cuando Tamar le prepara todo, la agarra y la viola. 2 hermanos. ¿Qué ha pasado con el incesto en el pueblo de Israel? ¿Hemos sido un pueblo incestuoso? ¿Se ha escuchado muchas historias de hermanos que hayan caído en eso? No. Baruch Hashem, no. Por lo tanto, un muchacho de 18 años que tiene una hermana de 17 años, pueden estar juntos en una habitación. Pueden estar juntos. ¿Pero por qué? Porque la realidad nos muestra que en eso estamos fuertes. Pero si va a empezar una época donde las cosas cambian, el mundo se vuelve loco y de pronto empieza a haber muchos casos de una cosa así, Rabanim van a decir, se acabó. Por supuesto que puede siempre haber Rabanim o un sector de la población mucho más estricto que no va a permitir que ni siquiera un hermano esté con la hermana, ¿sí? Y es lógico en ese sector. Pero de pronto en Am Israel en general, un hermano y una hermana pueden, ¿sí? Pueden, ¿sí? ¿Por qué? Porque es rarísimo escuchar un caso que haya pasado algo. Es muy raro. Entre nosotros, porque afuera pasa. Entre Goim pasa. Y pasa mucho. Entre Goim pasa mucho. De padres con hijas. Muchísimo. ¿Sí? Cosa que en el pueblo de Israel, Baruch Hashem, no se escucha. ¿Sí? Tenemos nuestras cosas. Tenemos, como antes dije, cada uno tiene sus propios defectos. Y como pueblo también los tenemos. Hay otras áreas en las que estamos mejor. Es raro escuchar de un padre judío que viole a su hija. Es raro. Muy raro. Por lo tanto, un papá con la hija en principio puede estar. ¿Sí? No hay un límite, no se va a considerar hijud. Pero entre los goim uno lo ve que sí sucede. Y sucede muchísimo. Y ni siquiera ya se considera delito. Ni siquiera se va a la policía. O sea, es normal. Hasta la esposa acepta que el esposo tenga relaciones con su hija. Como que es tácito. O sea, no pasa nada. ¿Sí? Cosa que uno dice, terrible, terrible. ¿Cómo puede ser una cosa así? Es incesto. Bueno, para nosotros es terrible y Bemet no lo hacemos. Entonces también los siagim, estos cercos, el jajam, el rav, analiza cómo somos. Y de pronto un siag que hasta el siglo 58, ¿conocen el siglo 58? ¿Cómo todo? Estamos en el 5700, ¿no? Estamos en el siglo 58. Hay quien dice que estamos en el 21, pero el 21 lo pasamos hace 3000 años. Nosotros estamos en el siglo 58. En el siglo 58 pueden empezar a ver cosas nuevas que van surgiendo, y entonces van surgiendo nuevos siagim, nuevos, a la nueva situación. Antes no veíamos esto, antes no pasaban estas cosas, antes no había internet. Bueno, de pronto tiene que salir normas sobre el uso de internet. Antes no había inseminación artificial, no había bancos de esperma, no había clonación, no había trasplantes de órganos. No, bueno, hay que empezar a legislar, hay que empezar a ver qué cerco hago, qué se puede, qué no se puede, cómo no se puede. Y hay otros cercos que de pronto uno los lee y dice, no, la verdad que esto ya, Bemet, que ya no pasa. No pasa. Y jajamín pueden decir, bueno, este cerco ya se puede abrir. ¿Sí? Este cerco se puede abrir porque es algo que hoy en día no sucede. No sucede. Los jajamim analizan. Los jajamim claro. Muchos. El tema de Ihud cambia cosas. Hay cercos que se van modificando. No es que lo que se cerró. Se analiza, se estudia y se avanza. En el pueblo de Israel siempre hay mucho debate. Todo el tiempo hay debate. Todo el tiempo hay análisis. Y recuerden una frase que dije la otra clase. Ningún jajam, ningún rav se levanta a la mañana pensando cómo fastidiar al pueblo de Israel. Ninguno. ¿Sí? Porque él se levanta para ayudar al pueblo de Israel. Y cuando dicta una halajá, la hace para ayudarnos. No. Aun cuando pareja, ¡ay, qué loco! ¿Qué más se le va a ocurrir a este rabino? ¿Sí? Porque así como uno... No es así. No. Hay que pensar al revés.
¿Por qué habrá dicho una cosa así? ¡Qué mal estaremos! ¡Qué mal estaremos! Eizeu jajama roeta nolad, el que ve lo que va a pasar. ¿Cuántos chicos, en la semana pasada les hablé de casamientos mixtos, asimilación, cuántos muchachos conocidos de ustedes y míos salen de noviecito con una chica no judía? Y dicen, no, pero es mientras tanto. ¿Sí? El día que me quiera casar, ya me voy a buscar a mi chica. Yo sé que me quiero casar con una judía. Yo no me voy a enamorar, simplemente estoy saliendo para divertirme. ¿Los conocen? Sí. Está bien, hay chicos que lo lograron y finalmente se casaron con una judía. Hay quienes no. Hay quienes se enamoraron y descubrieron finalmente que una chica no judía también es linda, también es buena, también viene de buena familia. Quizás incluso hasta descubrió que lo trata mejor que una chica de la comunidad. ¿Sí? ¿Sí sucede? Pero ¿a cuántos chicos cayeron? Y eran chicos que fueron a una escuela judía y que fueron al deportivo judío y que fueron al Beit Knesset y dijeron, no, a mí no me va a pasar. ¿Cómo que a ti no te va a pasar? La halajá dice que no te sientes a comer con un goy en la mesa. ¡Ay, por comer con un goy! La mesa es el lugar de reunión. La mesa es el lugar donde hablas. La mesa es el lugar donde tú estás comiendo y el otro te dice, ¿y tu hija qué tal? ¿Qué edad tienes ya tu hija? Ah, mi hija ya tiene 17. ¿En serio? ¡Qué grande! Y yo me acuerdo que era así chiquitita, así. También mi hijo ya tiene 19. A ver si la próxima lo invito para que lo veas. Y justo yo traigo a mi hija y los dos chicos ya se ven. Y ahí comiendo, hola, ¿qué tal? Mira, es el hijo de Juanito. Así empiezan. La halajá dice, no te sientes a comer. Trabaja con el goy. Velo en la calle. Claro. Si tienes familia goy. Es un problema. ¿Qué significa tener familia goy? Tengo familia goy. Bueno, eso son problemas. Son problemas. ¿Qué hago? El día de mi casamiento no los puedo. Esa es mi pregunta. Bueno, es tu En mi pregunta. caso. Sí. Ahora, A ver, dejamos, cortamos. tengo... Corta. Nos vemos en la próxima clase. Mahon Ora, tu casa en Israel.